Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, que busque en el Antiguo Testamento, en uno de los primeros 5 libros de la Biblia que se conoce como Pentateuco, ¿verdad? Ahí vamos a buscar el libro de Levítico. Levítico. Ahí en el libro de Levítico, busque el capítulo 14. Y vamos a leer a partir del versículo 34. Levítico 14, 34. Amén. Y la palabra del Señor se lee en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo te doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche, y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos también. El que comiere en la casa lavará sus vestidos. Hasta ahí le vamos a dejar por el momento. Y acompáñenme haciendo una oración. Bendito Dios, te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida conforme a tu palabra, conforme a tu presencia, Dios, y conforme a tu bendición. Te pido por el bebé Héctor Díaz. Tiene 1 año de nacido, 4 meses, y está internado en un hospital. Tú sabes lo que está pasando este pequeño bebé de 1 año, 4 meses. Yo lo pongo en tus manos, rogándote y pidiéndote, Señor, para que tengas misericordia de su familia y que hables, Señor, a su corazón conforme a su justicia y a su gracia. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, amén y amén. Gloria a Dios. Quizás la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de tener humedad en casa, ¿verdad? En alguna pared, en algún cuarto, en algún techo, en algún lugar. Y hemos visto, ¿verdad?, que la humedad, el agua, ¿verdad?, el agua que parece a veces inofensiva, se convierte en algo agresivo para la pared, ¿verdad?
la humedad puede destruir una pared, ¿verdad? Puede acabarse una pared, puede desbaratar una pared. Cuando compras los tabiques o se ponen los tabiques, pues se miran fuertes, resistentes, ¿verdad? Pero ¿cómo es que el estarse mojando constantemente sin que le dé sol, sin que le dé aire, solamente el agua? Cuando tú comienzas a mirar ese detalle, comienza con algo, con una mancha, ¿verdad? Comienza con una mancha en la pared. Tú estás en tu casa y de pronto ves una mancha en la pared o una mancha en el techo y se evidencia que algo ya no está bien, que algo está mal. Si lo dejas correr, en algunas casas, incluso nosotros lo hemos vivido un poquito en este mismo edificio, ¿verdad? De pronto le sale hasta como pelito a la pared, ¿verdad que sí? Le sale como un pelito blanco, ¿verdad? Y a veces ese es peligroso porque es un hongo, ¿verdad? Es un hongo que está en la pared y ya después, hermanos, empieza a botar todo, la pintura, el yeso, el tabique, ¿verdad? Y puede destruir una pared. Entonces tenemos una idea de lo que sucedería. Pero aquí, hermano, acabamos de leer una escritura que se encuentra en el libro del Levítico. Fue escrita por Moisés. Y Moisés, hermano, está previniendo al pueblo de Dios. Lo está previniendo para cuando entren a Canaán. Mira, desde el versículo 34 dice: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán. Los está previniendo Dios. Le está diciendo a Moisés: Moisés, avísales que cuando ellos entren a la tierra de Canaán, tengan cuidado con esto. Tengan cuidado con una situación. Y luego dice, la cual yo os doy en posesión. Dice: si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Es Dios, hermano, diciendo: si pusiere yo, o sea, Dios está diciendo, si yo pusiere plaga de lepra dentro de esa casa. La lepra, lo sabemos bien todos los cristianos, la lepra es un sinónimo ¿de qué? De pecado. Bueno, dije todos los cristianos y nomás 2 respondieron. Bueno, entonces usted ya se enteró hoy. La lepra es un sinónimo, un símbolo, una representación ¿de qué? Pecado. Pecado. La lepra, hermano, es una identificación con el pecado. Y aquí entonces, hermano, Dios le está diciendo a Moisés: avísales que cuando entren a las casas que están construidas en Canaán, dice: si yo pusiere mancha o si yo pusiere plaga de lepra en alguna de esas casas en las que le estoy dando por posesión. Desde ahí, hermano, brinca algo. Entonces el que pone la lepra es Dios, o el que está metiendo la lepra es Dios, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Dice: donde yo pusiere plaga de lepra en alguna casa. Pero quisiera, hermano, ir un poquito atrás. Quisiera que usted recordara, hermano, que hay una escritura en el libro de Deuteronomio. No vaya ahí, pero se la dejo de tarea. En el libro de Deuteronomio le dice el Señor al pueblo de Dios, le dice: entrarás y poseerás casas que tú no construiste. ¿Verdad que sí? Dice: vas a entrar a Canaán, a la tierra de Canaán, 40 años en el desierto. Y en ese momento vas a entrar a Canaán y vas a echar fuera a sus moradores de Canaán y van a quedar casas desocupadas, casas que tú no construiste, utensilios que tú no tenías, pozos, incluso dice pozos que tú no cavaste. Y entonces, hermano, tiene que considerar bien esto, que las casas en las cuales iban a morar los israelitas a partir de hoy eran casas que ellos no habían construido. Las casas de aquel tiempo, de las ciudades de Canaán, hermano, estaban hechas de piedras, ¿verdad? No había tabiques como hoy en día los conocemos. Eran piedras que se encimaban una en otra, ¿verdad? Y les ponían cierto tipo de lodo para ir uniendo las piedras. Y luego, lo que nosotros le llamamos enjarrado, ¿verdad? O el terminado de la pared, para que no se vea bruto, que se vea lisita y que se vea bonita. Ellos le embarraban cierto barro,
¿verdad? Un barro especial que también era para cubrir la casa. Y entonces, bueno, ellos ya estaban ahí. Bien, las casas que iban a habitar los israelitas a partir de hoy eran casas que ellos no habían construido, es decir, no sabían cómo las habían construido. Y se dice, hermano, que el pueblo de Canaán era más que pagano, era satánico. ¿Están aquí, hermanos? Los cananistas, los de Canaán, hermano, antes de que entrara el pueblo de Dios ahí, hermano, eran paganos, eran mundanos, eran satánicos, eran idólatras. Y se dice, hermano, que en una de sus supersticiones era que cuando ellos construían una casa, en medio de la casa, antes de terminarla, entre las piedras, entre las paredes, hermano, ponían, hermano, un ídolo. Un ídolo. Podría ser, hermano, una estatuilla, podría ser una imagen, podría ser algo, hermano, desde lo más inocente, hermano. Desde un hombre de trajes, vestido de blanco, con bigote y sombrero, aleluya, sentadito en una silla, aleluya, hasta la muerte, hermano, con todas las cosas más horribles que se puede imaginar. Y la metían dentro de la pared. La incrustaban dentro de la pared y luego, hermano, le ponían el barro encima para que no se notara, pero esa casa ya estaba consagrada para ese ídolo. Esa casa ya estaba consagrada para esa imagen o para esa adoración satánica. Peor todavía, hermano. Peor todavía, hermano, cuando algunos arqueólogos el día de hoy han descubierto casas de aquel tiempo, hermano, en los cuales cuando las han estado investigando, han descubierto que a veces, hermano, entre las paredes estaban emparedados, hermano, algunos fetos. O incluso, hermano, esqueletos de niños. Lo que estiraban en aquel entonces, hermano, los pueblos de Canaán también era, hermano, que dedicaban a su hijo, a su propio hijo. Si usted ha leído la Biblia, se dará cuenta, hermano, que algunos pueblos, hermano, para según consagrarse o para dedicarse o para vivir en una condición especial, ellos, hermano, incluso eran capaces de matar a sus propios hijos y ofrecerlos para sus dioses. Imagínate nada más que para que me vaya bien, aleluya, para que me vaya bien en este mundo, en este tiempo, en esta tierra, para que yo esté bien, voy a matar a mi propio hijo, a mi primogénito, ¿verdad? Al primero que como siempre se habla, ¿verdad? El primero, el que abrió matriz, para poderlo consagrar, para poderlo dedicar a mis dioses falsos. Y lo que hacían entonces, hermano, era que mataban a sus hijos. De bebés, de días o de ciertos meses, hermano, los mataban, los emparedaban y luego cubrían la casa con el barro, y era natural para la gente, aleluya. ¿Qué pasa, hermano, si no sales al tianguis con tu hijo? Alguien te va a preguntar, ¿sí o no? Alguien te va a decir, oiga, ¿es su niño? Aleluya. Imagínate en aquel tiempo, hermano, yo creo que era tan normal que ya hasta decían, hace tiempo que no veo a ese muchacho, aleluya, ya de estar emparedado, ¿no? Y era la manera, hermano, en lo que hacían. Y esas casas, hermano, esas casas consagradas, esas casas que estaban dedicadas, esas casas que ya habían sido, hermano, dedicadas a este tipo de cosas, eran las casas que ahora iban a tomar los del pueblo de Dios, los que nada tenían que ver con ese ídolo, ni con esa adoración, ni con ese estilo de vida. Casas que no hemos construido, hermano. Son casas, hermano, en las cuales de pronto estos hombres llegaron a habitar, hermano, y no sabían. Y de pronto, ¿sabe qué empezaba a ocurrir? De pronto empezaba a ocurrir que aquel matrimonio que estaba dentro de la casa empezaban a pelear entre ellos. Y empezaba a haber murmuración entre ellos. Y empezaba a haber pleitos. Y los hijos comenzaban a ser rebeldes y desobedientes. Aleluya.
Y los hijos, hermano, comenzaron a portarse groseramente, ásperamente. El papá que amaba a su niño, hermano, ahora el niño le rezongaba, lo ofendía, hasta lo desafiaba, hasta lo retaba. Síguele y me voy de la casa. Aleluya. Y hermano, y muchas veces podríamos imaginar que el problema era ese, que el problema era la rebeldía de los hijos, que el problema era el pleito de las familias, que el problema estaba, hermano, en las paredes de la casa. El problema estaba metido en las paredes de la casa. Muchos de nosotros, hermano, o algunos de nosotros padecemos o sufrimos de cosas, algunas veces hasta de enfermedades. Enfermedades que no comprendemos, enfermedades que no entendemos, enfermedades que de pronto decimos, ¿y esto de dónde? O esto no lo comprendo, ¿verdad? Enfermedades, pleitos, disensiones, celos, envidias, hermano. De pronto, hermano, infidelidades, adulterios, fornicaciones, hechicerías, hermano. Y eso no lo acostumbrábamos. Pero mucho tiene que ver, hermano, con este tipo de cosas. Por eso es que cuando dice la Biblia, donde yo ponga plaga de lepra, donde Dios iba a identificarlo. ¿Sabes lo que hacía Dios, hermano? Dios, sabiendo el tipo de casas donde iban a habitar estos hombres, tenía que advertirles, tenía que avisarles: esa casa está satánica. Sí, hermano, no estoy exagerando. Tal vez puedan decir, por eso no me gusta venir, porque son bien exagerados. Y me falta todavía por predicarte. Me falta todavía por decirte 2 que 3 cosas más. Porque todavía, hermano, cuando estas casas, hermano, ya han sido dedicadas, han sido consagradas, han sido dedicadas a cosas, hermano, ¿cómo quieres que entre Dios y te vaya bien? ¿Cómo quieres, hermano, si la palabra de Dios dice claramente, la luz y las tinieblas no pueden convivir? No puede convivir el Espíritu de Dios y Baal. No puede convivir, hermano, Cristo Jesús y el diablo en la misma casa. Por eso, hermano, la casa es importante. Muchos, y gloria a Dios por la vida de hermana Lilia. Hermano, con esa autoridad que Dios le da a una mujer que vive en el orden de Dios. ¿Verdad? Que lo que te dice, hermano, te tiene que llegar porque sabes que ella lo vive. Mis amados hermanos, le podemos echar la culpa a muchas cosas. A veces, hermano, hasta creemos que la culpa es de la iglesia, que la culpa es de los pastores, que la culpa es de donde voy, hermano. Y mucho tiene que ver en donde vives. Muchas de tus broncas son por donde estás viviendo, por lo que estás haciendo en tu casa. Muchos de nuestros problemas nada tienen que ver con la iglesia. La iglesia se abre, hermano, para que vengamos y nosotros, hermano, nos pongamos a cuentas con Dios, no para que Dios se ponga a cuentas contigo. Hay gente, hermano, que viene esperando que Dios se ponga a cuentas. Dime, Dios, ¿por qué? Usted es el que tiene que darle cuentas a Dios. Y muchas veces, hermano, la casa donde vivimos es la que ha sido consagrada, ha sido dedicada, ha sido, hermano, se ha dedicado a cosas. Por eso, hermano, lo que Dios hacía era, hermano, que así como cuando aparece la humedad en la pared, por eso le puse ese ejemplo, que es algo que nosotros conocemos muy bien. Imagínate que en aquel tiempo, hermano, las casas de pronto empezaba a verse una mancha en la pared. Una mancha, dice ahí, rojiza o verdosa. Ya de entrada, hermano, eso ya dices, ah, caray. Dice, cuando yo ponga plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Lo importante aquí, hermano, es que alguien se dé cuenta, que no se acostumbre a vivir con la manchita. Aleluya. Porque hay gente, hermano, que ha permitido que la pared se les desbarate. Hay gente, hermano, que en el momento en que aparece la manchita de humedad, dice, hay que arreglarlo, y sabe que quizás tenga que romper la pared. ¿Sí o no, hermano?
Aquí nos pasó, hermano, estábamos pegaditos con el otro edificio y a la altura del lavadero, hermano, comenzó a haber humedad aquí y del otro lado. El vecino tuvo que venir a decirnos, mire, es que... Y ya entró y vio y dice, es que aquí está el lavadero. Y nosotros pudimos decir, pues que ya me vale su casa y no sé qué, ¿no? No, entramos en compromiso y le dijimos, déjeme revisar. Se tuvo que romper la pared, se tuvo que encontrar el desperfecto, se tuvo que arreglar. Y después de un tiempo preguntarle, ¿cómo va el daño? Se paró. ¿Está conmigo? Alguien tiene que... Pero bueno, pero si lo miras y dices, ya empezó la humedad. Y luego sale el polvito blanco ahí, hasta se ve bonito. ¿Verdad? Y luego, hermanos, empieza a caer la pintura hacia cachos y luego el yeso y luego la pared. Y te acostumbras. Te acostumbras, ¿verdad? Le pones un mueble ahí para que no se mire. Y después el mueble se empieza a humedecer también. ¿Verdad que sí? Y después, hermano, toda la casa huele gacho. Y después hasta tus fotos tienen hongos, aleluya. ¿Verdad que sí? Oh, hermano, y eso, hermano, es lo que estaba pasando. Por eso dice Dios, si yo pusiere lepra en la casa. No quiere decir que el pecado lo ponga Dios. No busque excusas, ni paros, ni pretextos. Te está poniendo un aviso, te está poniendo una manchita en la pared de tu casa. Ahí en la pared te está poniendo una manchita, algo con que tú mires, algo no está bien aquí. Un observador se da cuenta. Una mamá observadora se da cuenta. Aleluya. Un papá observador se da cuenta. Un abuelito, una abuelita observadora se da cuenta. Alguien en la casa, caramba, se tiene que dar cuenta. No puede permitir, hermano, que todos se acostumbren a vivir así. Por eso dice Dios que Él va a poner esa plaga, esa mancha, esa lepra, hermano. Imagínate, lepra en la casa. No chinches, aleluya. No humedad, aleluya. No cucarachas, lepra. Lepra. Lepra, pecado. Lepra es pecado. Y por eso dice, ¿cómo es que Dios está poniendo la lepra? Y luego nos exige, no, te está advirtiendo, te está diciendo donde surgía la manchita, hermano, seguramente que ahí estaba enterrado el muerto. Donde surgía la manchita, donde Dios ponía, porque Dios sabía, tú no construiste esta casa, la construyó ese satánico, la construyó ese mundano, la construyó ese pagano. Tú no la construiste, era un cananeo el que la hizo. Tú solamente estás viniendo a habitarla y de pronto un matrimonio que estaba en paz ya está en pleito, ya hasta dijeron que se van a separar. El domingo van al templo, pero entre semana ya se la cantaron derecho, aleluya. Los hijos, hermano, andan pensando en quitarse la vida, aleluya. Porque su papá les compró el celular, pero no el que ellos esperaban. ¿Verdad? Porque tantas cosas. Y uno piensa que ese es el problema. Esos son los síntomas. Esos solamente son los síntomas. Pero el problema va más allá. El problema tiene una raíz. Y la raíz, hermano, muchas veces es espiritual. Muchas veces es algo que no vemos a simple vista. El problema va más allá. Por eso a veces, hermano, te encuentras con familias raras. Familias que se acostumbran a estarse peleando unos con otros, hermano. Los cuñados contra las cuñadas y los suegros contra los yernos y los yernos. Y todos en pleito, hermano. Y tú dices, ¿por qué? Y piensas que el problema es la persona. No es la persona, es algo espiritual. Es algo espiritual que no podemos mirar, que no podemos ver. Pero Dios te da un aviso. Y Dios te pone una manchita y dice ahí, si vieres una mancha, dice entonces, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Yo no le digo, hermano, que tenga que decirle al pastor. El sacerdote, ¿quién es? Cristo Jesús. Porque muchas veces pueden pensar, no, pues dirán, no. Hay muchos que dicen, no, ni le digas. ¿Para qué le dices? No, hermano. Tu sacerdote es Cristo Jesús.
Tu Señor es el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Tú tienes que correr a Dios, tú tienes que ir a Dios, tú tienes que clamar a Dios y buscar la presencia de Dios y decirle: en mi casa ha aparecido algo. Aleluya, gloria a Dios. No, hombre, hermano, en casa, hermano, si de pronto por ahí aparece algo, hermano, yo estoy seguro que al siguiente día va a ser la revolución en mi casa. Mi esposa no cree, hermano, que es de que se espera. Ella con una cosa que vea, al siguiente día mueve todo, hermano, y nos hace mover a nosotros también. Tú piensas: mañana voy a descansar, y ella dice: a ver, baja esto y quita esto y ahora arranca esto, y ahí estamos, hermano, hasta que no apareció nada. Pero yo la vi, dice, pero yo la vi. Están aquí, hermano. Entonces, hermano, esa persona dice: tiene que venir y tiene que decir algo como plaga ha aparecido en mi casa. No te conformes, no te acostumbres a vivir así. No te acostumbres, hermano, a convivir con los demonios. No te acostumbres a convivir con lo pagano. No te acostumbres a vivir con lo mundano, hermano. No lo hagas parte de tu estilo de vida. No digas: hermano, pues ¿qué tiene nada de malo? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Esto en qué me afecta? Espiritualmente te está dañando y tú ni cuenta te das. Trabajas mucho y obtienes poco. Muchos hermanos se matan trabajando y hasta lo decimos, ¿verdad? Trabajo como burro, aleluya. Pero nunca tenemos nada, hermano. Nunca nos alcanza para nada, ¿verdad? Te dicen: cómprame un elote, y ya, estás viendo que no tengo. No te alcanza ni para un elote. Y entonces, hermano, y tú preguntas: ¿por qué? Porque hay una opresión, porque hay una maldición, porque hay algo incrustado, hermano. Y Dios te está poniendo un aviso, te está poniendo una marca, te está poniendo algo. Dice: entonces, dice, el sacerdote mandará desocupar la casa. Número uno, hermano, tienes que desocupar la casa. Ahí es donde muchos, les puede, hermano. ¿Y a dónde quiere que me vaya? Va a empezar a decir. Porque se le cierra el mundo inmediatamente. Inmediatamente se le cierra el mundo. Tienes que hacer algo. ¿Y dónde quiere que me vaya? Sí, pues ellos te van a dar casa, ¿verdad? Oh, sí, ellos no. Hermano, ¿prefieres vivir entre la inmundicia? ¿Prefieres seguir viviendo en medio del pecado? ¿Prefieres estar en el mismo lugar, hermano? A veces, hermano, y discúlpeme, pero muchos de nosotros o algunos de nosotros hemos tenido que rentar, ¿verdad que sí? Y eso no es pecado. Pero tú no sabes qué hay dentro de esa casa, o qué se hizo en esa casa, o quién vivió en esa casa. Muchas veces tú llegas, hermano, te estableces, hermano, y hay cosas, hermano, y algunos hasta pueden decir: ay, ¿a poco? ¿Verdad? A veces ya no puedes dormir. A veces hasta sientes ñañaras ir al baño en la noche. Aleluya. Y tú dices: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué será más fuerte? El esfínter, aleluya. La vejiga, pues. ¿Qué será más fuerte, la vejiga o el miedo? Una lucha entre la vejiga y el miedo en la noche, hermano. ¿Verdad? Entre que me paro, no me paro, me paro, no me paro. ¿Verdad? Pero, y ¿sabes por qué? Por eso, lo que tiene que hacer muchas veces, hermano, es desocupar la casa, hermano. Y Dios, hermano, lo está diciendo aquí. Dice: lo primero que tienen que hacer es desocupar la casa. Incluso mirar qué es lo que está dentro de la casa que no debería de estar. Incluso, hermano, ver qué es lo que está dentro de la casa que no se debería de continuar viendo y haciendo. Muchas veces entran ídolos a nuestra casa. Muchas veces, hermano, hay cosas dentro de la casa, hermano. Y por eso, hermano, vives, hermano, como en tierra de nadie. Uno piensa, hermano, que la gente es el problema. Es espiritual. Todo lo que vivimos es espiritual, hermano. Todo tiene una raíz, y por eso Dios, hermano, se lo avisó a su pueblo diciéndole: en esa casa que vas a vivir, que tú no construiste, que fue un cananeo, que ese hombre se dedicó a hacer tantas cosas, ahora tú vas a vivir. Y aunque le pongan la cortinita, aleluya, y aunque le pongan la mesita, y aunque pongas tu póster ahí, hermano, tú tienes, hermano, que ir más allá y decir: ¿me conviene o no me conviene?
conviviendo con gente a veces incómoda incluso, hermano. ¿Verdad? Te aguantas, hermano, diciendo, pues es aquí donde tengo que estar, o no puedo para hacer algo más. Pero las cosas, hermano, se pueden resolver si tú lo buscas. Dice, entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Aleluya. Discúlpenme, hermano, no quiero ofender a nadie, pero hay gente que a veces recibe colchones regalados. Discúlpenme, pero tú no sabes a veces las cosas que pudieron suceder ahí. Y no hablo solamente, a lo mejor hasta chinches te encuentras, ¿verdad? Sí, hermano, porque nos lo regalan, hermano, y pues uno dice, se ve bueno, ¿verdad? Se ve bueno, ¿verdad? Y puede traer hasta desde bichos hasta cosas espirituales, hermano. Cosas espirituales, un colchón, un mueble. Y mire, hermano, usted tiene que tener bien atención de lo que le estoy diciendo. Cosas, hermano, que pueden ser usadas en rituales, en situaciones, hermano, que al final de cuentas pueden afectar tu dinámica de vida, tu dinámica familiar. Se mete como una plaga. Por eso el Señor, hermano, ponía esa mancha en la pared, para que viniera el sacerdote, hermano, y la examinara. Jesucristo, tiene que entrar el sacerdote. Tienes que permitir que Cristo Jesús entre en tu casa. No una religión. La religión no salva. La religión no salva. Los métodos inventados por el hombre no salvan. Es Cristo Jesús el que tiene que entrar en tu casa. Jesucristo es el único que salva, que perdona, que limpia, que libera, que exhorta, que quebranta, que ministra, que hace el milagro, hermano. Tiene que entrar el sacerdote a tu casa. Tienes que permitir que Cristo Jesús entre en tu casa. Cuando una vez que entra el sacerdote a la casa, dice, examinará la mancha. Fíjate cómo era el ritual. Tenían que entrar y él veía la mancha, ¿verdad? Así como cuando entra el plomero, aleluya, disculpe la comparación. Pero cuando tú tienes una mancha en la pared, traes al plomero, ¿verdad que sí? No traes a la comadre o al verdulero, a que nomás te va a decir, tienes humedad. Sí, ya lo sé. Pero traes al experto. ¿Cuántos dicen amén? Pues si necesita que la lepra de su casa, que el pecado de su casa salga, no vas a invitar a cualquier fulano, tienes que invitar a Cristo Jesús. Tienes que pedirle a Dios que entre en tu vida, que entre en tu hogar, que sea el que gobierne en tu casa, hermano, porque donde entra la luz, las tinieblas se apartan. Ahí, hermano, es donde, y Dios le decía, donde aparece la mancha, mandará desocupar la casa, que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Y si vieran manchas en las paredes de la casa, manchas, imagínate nada más, verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared. Fíjate cómo nos la describe. Manchas verdosas o rojizas que fueran más profundas que la superficie de la pared. Es un aviso, una llamada de atención. El sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días, y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará otra vez. Y si la plaga se hubiera extendido en la pared de la casa, porque la plaga se extiende, aleluya. ¿Están aquí, hermanos? La plaga se extiende, la mancha crece, el pecado crece. El pecado crece. No se queda muchas veces ahí, el pecado crece. Cosas que están enterradas, hermano, comienzan a moverse y el pecado crece. Tú piensas, hermano, que son cosas simples, pero el que roba una vez seguramente lo intentará otra vez. El que miente, hermano, una vez lo volverá a hacer. El que murmura, el que va contra la autoridad, hermano, el que critica la autoridad una vez, se le hará una costumbre, hermano. Y después sus hijos van a estar criticando la autoridad. Y después hasta los morritos van a decir, ¿qué acabó?
Todos, hermano, porque se extiende como una mancha. Entonces esa mancha que apareció, hermano, va a crecer. Entra el sacerdote y ve que la mancha ha crecido. Jesucristo se da cuenta que la mancha sigue creciendo. Dice, entonces mandará el sacerdote a arrancar las piedras. Hermano, no espere. Aún entra en la casa, hermano, tiene que arrancar las piedras. Cuando yo le digo piedras, hermano, tiene que saber que la Biblia siempre ha comparado a las piedras con hombres como que conmigo. La iglesia se edifica en piedras vivas. ¿Siguen aquí? Amén, amén. Yo sé que esta palabra no le va a gustar a muchos de ustedes. Es incómoda. Es incómoda, nos incomoda cuando nos dicen que hasta un familiar que está dentro de tu casa sería bueno si lo despides. Pero es mi familia. Pero ¿quién va a ver por él? Pero él es que te está metiendo. Y tú no sabes todo lo que te está metiendo, hermano. Nosotros lo vivimos en carne propia, hermano. Y nos duele. Porque uno quisiera, hermano, que las cosas no fueran así. Porque es tu familia. Cuando mi hermano llegó a casa, hermano, usted lo sabe, lo anuncié con alegría, porque por fin uno de mis hermanos va a estar conmigo, ¿se acuerdan? Pero comenzó a hacer cosas indebidas dentro de mi casa. Y hermano, y cuando yo comencé a darme cuenta de eso, hermano, dije, esto ya no está bien, porque es mi hermano, lo aprecio, mis hijos lo aprecian, mi esposa lo aprecia, pero lo que está haciendo va contra lo que yo creo, contra lo que yo hago, contra lo que yo pienso y contra mi propia fe. Y a veces, hermano, porque es tu familia, lo toleramos, lo soportamos, lo aguantamos, lo dejamos allí, hermano, y es el que está ahí, hermano, y es el que está contaminando toda la casa. Y a veces, hermano, por eso dice la Biblia, arrancarás esas piedras. O sea, llega el momento en que lo vas a tener que decidir. A veces te cuesta trabajo, hermano, decidirlo, y estás pensándola, y si lo aguanto otro poquito, y tú no sabes, hermano, si ya te robó 1000, al rato te va a robar 10,000. Aleluya. Si ya metió a una, al rato te va a meter 3. Aleluya. Y al rato, hermano, al que saques a otro. Aleluya. Gloria a Dios. A veces, hermano, tiene que hacerlo. Y yo espero, hermano, que no se vaya esta mañana diciendo, qué suave estuvo la palabra, sino que tome decisiones. ¿De qué sirve que la palabra así asado y hubiera sido? Pero no vino, esto es para ti. Deja de pensar en el que no está. Deja de pensar en el que no. Esto es para que tú tomes decisiones. Y a veces tienes que arrancar esas piedras. Y las tienes que arrancar porque esas piedras están contaminadas. Están contaminadas y te están contaminando y están echando a perder todo, hermano. Y es, hermano, como una podredumbre que va avanzando. Cuando yo tenía como 8 años aproximadamente, tuve que irme unas vacaciones a vivir con un tío. Me recuerdo que tenía como 8 años, fuimos a pasar esas vacaciones con el tío, y también estaban otros de mis primos que también estaban allí. Y una vez fuimos al mercado, todos juntos. Fuimos al mercado, hermano, y estando ahí en el mercado, estaba yo ahí viendo que mi prima estaba haciendo unas compras. Y yo estaba ahí, hermano, y estaba una canasta llena de limones así abajito, como en los buenos mercados. Una canasta llena de limones. Y yo estaba ahí, hermano, y así me les quedaba mirando a los limones. Y del otro lado estaba mi primo. Y cuando mi primo me ve, me hace así. No sé si usted me entendió, pero yo nomás estaba viendo los limones así, estaba viendo los limones. Y del otro, y yo al principio me saqué de onda, pero tenía 8 años. Digo, miro y aquel me empieza a hacer así. Y de pronto, hermano, me empezaron a sudar las manos. Y empecé a sentir un hoyo en la panza. Y de pronto, hermano, empecé a ver a la señora que estaba vendiendo a mi prima. De pronto se me hizo el mundo chiquito, pero veía los limones como si fueran un tesoro, hermano.
Yo ni en cuenta, hermano, pero mi primo me insistía. Hasta que llegó el momento, hermano, en que agarré un limón y me lo llevé conmigo. Y luego ya en el camino, hermano, mi primo se empieza a reír conmigo y dice, ¿qué? Pues mochilas, ¿no? Un limón, hermano. Un limón. Y de pronto, hermano, pues ya ahí, hermano, se lo doy, lo empieza a pelar y michi, y ay, hermano, pero eso, hermano, creó algo en mí. Y llegando a la casa de mis tíos, va a decir, pastor, usted, pastor. Tenía 8 años, hermano. Llegando a la casa de mis tíos, hermano, empiezo a abrir los roperos. Y empiezo a mirar qué hay, y empiezo a buscar. Y esa sensación que sentí con el limón, esa sensación, eso que ocurrió con un limón, comenzó, hermano, a apoderarse de mí. Comencé a sentir, hermano, cosas extrañas. Y hermano, y empecé a mirar, y de pronto miraba ahí, encontré, hermano, un encendedor bien bonito. Yo ni fumaba, pero el encendedor, hermano, ahí lo tenía, y de pronto miré que no era uno, que eran como 10, muy bonitos, hermano. Estaban oxidados, pero estaban bien bonitos. Se ve que eran como de la revolución. Pero hermano, yo los tomé y los guardé. Y de pronto, hermano, quería entrar en otra habitación. ¡Aleluya! Y así, hermano, el que peca por primera vez, no creas, hermano, que se conforma. El que prueba el pecado por primera vez. Por eso, hermano, cuando te dicen que te da miedo, aleluya, hermano, hay muchos hermanos sabiondos en el mundo que te van a decir, ¿a poco te da miedo? Bueno, hazlo, ¿verdad? Los hombres cuando salen a trabajar, ¿verdad? Ellos van a trabajar y no falta que se topen con uno que les haga así, ¿verdad? Y de pronto dice que, sí, ¿verdad? Ya sabes, para un menso hay otro menso, ¿verdad? Entonces, hermano, el pecado es así. El pecado comienza como una manchita, pero se empieza a extender. Y por eso el Señor te está diciendo, ¿sabes qué tienes que hacer? Desocúpala. Desocúpala. Es más, arranca las piedras, porque cuando tú arranques las piedras, ahí va a salir el ídolo, ahí va a salir el pecado, ahí va a salir lo que estaba enterrado, se va a descubrir. Y una vez descubierto, hermano, la gente empieza a culpar a todo el mundo. Es que tú no me quieres, es que tú no me comprendes. Ay, esa palabrita, somos una bola de incomprendidos. Somos una bola de incomprendidos. Es que nadie me comprende. Es que si tú me comprendieras me recibirías en la casa. Es que si tú me comprendieras me perdonarías. Es que si tú me comprendieras, no se trata de comprender, se trata de arrepentimiento, hermano. Una cosa es ser descubierto y otra cosa es confesar. La Biblia exhorta a la gente a que confiese su pecado. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. El que lo confiesa, no el que es descubierto. El que es descubierto ya no tiene de otra. Y ya empieza a decir, no, pues sí, ya no le queda de otra, ¿verdad? Ya fue descubierto. Y todavía hasta, pues por tu culpa, pues porque tú no le pusiste atención, por tu culpa, porque... Mentira. Siempre fuiste tú. Y necesitas, hermano, entender que tienes que arrancar. Qué difícil es que tengas que sacar a alguien de tu casa y decirle, ya no puedes vivir aquí. Aleluya. Ya no puedes estar aquí. Me haces sufrir, me haces llorar, me lastimas. No entiendes el daño que me estás haciendo. Y el incomprendido es el otro. No, pues entiéndeme, estoy malito, estoy enfermito y que no sé qué. Es mañoso que necesita, hermano, una lección de parte de Dios por esto. Arranque entonces las piedras, hermano. Lo que tenga que sacar de su casa, sáquelo. Mira, yo tenía una enciclopedia hace algunos años. Tenía una enciclopedia, hermano, de sexualidad dentro de mi casa. Una enciclopedia. ¿Quién le mira algo de malo a una enciclopedia ahí con sus rotulitos y todo? Una enciclopedia de sexualidad. ¿Están aquí, hermanos? Y en una ocasión, ya siendo cristiano, hermano, me dediqué, hermano, y
de pronto dije, ¿esto es educación o es pornografía dentro de mi casa? ¿Están aquí, hermanos? Entonces tuve que tomar una decisión, hermano, y en ese momento esto no puede estar dentro de mi casa. O sea, una cosa es educación y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Como todo lo que está pasando ahorita alrededor de Disney, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Pues, ¿qué tiene de malo? Ay, pues exageran y ya nos toman a nosotros como si fuéramos los exagerados, hermano. ¿Sabes que detrás de eso hay todo un plan satánico? Oh, parece tan simple, tan sencillo, tan inofensivo. Ay, exageran, pues ¿qué? Es el amor. Todo sea por el amor. Sí, al rato cuando te pidan a tu niña de 10 años, a ver si, porque va a decir, pues es amor, ¿no? O sea, todo es algo que está, hermano, urdido por Satanás. Y lo está urdiendo de una manera tan tremenda. Por eso, mis queridos hermanos, nos dice aquí, arranca las piedras, aún aquellos, hermanos, porque muchas veces, hasta la palabra de Dios dice, aparta al chismoso y cesará la contienda. Aleluya, gloria a Dios. En una casa todos contra todos y el chismoso entra a servirse coca. ¿Ya supiste? Aleluya, sirviéndose coca y así como si nada, ¿verdad? ¿Ya te enteraste? ¿Verdad? Y todo mundo contra todo mundo. El abuelo ya no quiere ver al nieto, el nieto ya se la cantó a la abuela ya no soporta al hijo y el hijo ya se quiere largar. ¿Y sabes qué? Porque hay un chismoso metido dentro de la casa. Hay un mentiroso, un murmurador, un intrigador, alguien que está ahí, hermano, aún en la iglesia, hermano. Algunos hasta se pueden mirar de Dios, hermano, te citan la Biblia, aleluya, pero están de rebeldes, aleluya. Están de rebeldes, están de obstinados, hermano. Están en una actitud contraria a la autoridad, hermano. Y se les hace fácil, hermano, citar la Biblia. Por eso dice, arranca las piedras. Y todavía, mira, la plagas, no creas que con esto se solucionaba. La plaga dice, y si la plaga volviera a brotar, aleluya. Porque algunos hermanos ya rasparon la pared y vuelve a brotar el agua, ¿verdad que sí? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué tienen los ojos de plato, hermano? Aleluya. Aleluya. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras, o sea, ya arrancaste las piedras, dice, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que raspar. Tienes que raspar la casa por dentro, alrededor, y lo que saques, hermano, no lo guardes para hacer otra casa. Ve y tíralo en lugar inmundo, dice. Tienes que raspar. Raspar tiene que ver con confrontación. Dios nos confronta, hermano. Dios nos confronta a nosotros mismos con ese pecado y nos hace mirar lo que tenemos que hacer. Tienes que raspar lo que te haya quedado. Aleluya. Cuando fui descubierto por mis tíos, lo que más me dolió fue una frase que dijo mi prima mayor, que dijo, yo conozco a Ernesto, le decían Ernesto. Dice, yo conozco a Ernesto y la verdad me da pena que haya hecho eso. Eso me dolió más que todo lo que me dijeron después. Como diciendo, yo creí que tú eras diferente. Nunca pensé que tú eras capaz de hacer algo así. Eso me dolió más, el sentirme de pronto como indigno, como el haber lastimado a otros con mi actitud. Cuando fui descubierto, trajeron a mis padres me regañaron, me exhortaron, mis tíos me dijeron, bueno, pero ya los recuperamos, ya se los encontramos. Pues qué gacho que me los hayan encontrado, hermano. Pero es así, hermano. El diablo no creas que te va a premiar o que te va a hacer sentir bien o que te va a hacer que te veas bien. El diablo, hermano, va a querer embarrarte cada vez más. Es difícil, hermano, pero no es imposible porque el sacerdote está ahí contigo.
Dice entonces, hermano, arranca las piedras, raspa el barro, todo lo que está ahí, quítalo, rómpelo, ¿verdad? Hay casas, hermano, que han tenido que ser hasta restauradas a ese nivel. Tienes que tumbar todo lo que tenía la pared, ¿cierto o no? Porque ya no sirve esa pared, la tienes que quitar, tienes que arrancar algunas cosas, tienes que poner cosas nuevas, hermano, tienes que llevarte cosas nuevas de la palabra de Dios a tu casa. La iglesia no es para venir a vivirla solamente en la iglesia. Tienes que vivirla dentro de tu hogar también. Tienes que llevarte a Cristo. Tienes que tener Biblia en tu casa. Tienes que escuchar predicaciones en tu casa. Tienes que poner alabanzas en tu casa, aunque el mundano de tu vecino se enoje. O aunque tu propio familiar te esté diciendo: uy, ya llegaron los cristianitos. Aleluya. ¿Y qué vas a preferir? ¿Darle gusto a ellos y perder la misericordia de Dios? Hermano, más vale que ganemos con Dios aunque perdamos con los hombres. Más vale, hermano, que ganemos con Dios a que perdamos con los hombres. Corta con relaciones que no te convienen. Esto es lo que más le puede a la gente cuando el pastor empieza a decir que ese no te conviene, que esa no te conviene, que pero yo lo amo, pero yo lo voy a cambiar. Es que ustedes no lo conocen. Y cuando se le dice corta con esa relación, y mira, empiezan a voltear a ver a las chamaquitas, pero no. No solamente las niñas y los niños andan pasando eso. Hay, hermano, adultos que ya la regaron una vez, 2 veces, 3 veces, y se están dando una cuarta oportunidad, la siguen regando igual. En un clavo saca otro clavo y andan todos clavados, hermano. Todos clavados, hermano. Sí, qué bueno sería, ¿verdad? Que hay la jovencita que, pues sí, ya no sabe, está experimentando. Pero nosotros a esta altura ya con canas, hermano. Bueno, los que se las pintan, aleluya. Gloria a Dios. Ya con canas, ya con arrugas y todavía, hermano, jugándole ahí al chat. Aleluya. Oye, ya no te queda. Estás poniendo, hermano, ídolos dentro de tu casa. Y a veces dices: ¿por qué mi hijo me rezonga? Pues porque andas en una relación incorrecta. Aleluya. ¿Por qué mi hijo se me revela? Porque tú estás de rebelde con los pastores. Aleluya. ¿Por qué mi hijo me rezonga? Porque te oye lo que hablas de la iglesia en tu casa. Aleluya. Todo tiene un porqué, todo tiene una raíz, hermano. Tú quieres, hermano, que te traten bien, pero tú no sabes, hermano, cómo tratar a la gente. Este es el tiempo, hermano, de que usted entienda que muchas cosas que vivimos en casa son espirituales. Amén. Mira nada más. Me llegó mi recibo del internet y me decía ahí 300 pesos de una película que se llamaba El Conjuro 2. Directo fui con Isaí. Y así, hermano. Oye, ¿qué es esto? Fue mi tío. Ándale. Mira nada más. Ni siquiera a mis hijos les he permitido eso. Ni siquiera a ellos, hermano, les he permitido eso. Como para que ahora me salga mi hermano porque quiere hacer eso dentro de mi casa. Lo siento, pero se me va el home. Y usted sabe, pues no quiso llegar, así como, yo, pues ni modo. Pero eres mi hermano, te amo mucho, te aprecio mucho. Y si me estás viendo por YouTube alguna vez, entiende que no podía permitir eso. Hubiera deseado que cambiara, hubiera deseado que su corazón fuera diferente. Pero el hermano, dentro de mi casa, eso fue una de las cosas que vino. No sé qué más haya hecho. Y por eso dijimos: lo siento, es mi hermano, pero te tienes que ir de mi casa. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a pensar? ¿Vas a permitir que siga haciéndolo? ¿Vas a permitir que las cosas sigan igual? El chismoso lo prefieres y estar peleado ahí con tu familia.
hace muchos años, antes de que fuera pastor. Antes de que fuera pastor, éramos mi esposa y yo líderes de jóvenes. Prometo que termino con esto. Mi esposa y yo éramos líderes de jóvenes. Y una jovencita, hermano, una jovencita siempre, no me la soy de acá, hermano, simplemente sucede. Y una jovencita, hermano, ¿cómo me buscaba? Tenía hasta el grado de que le llegaba a decir a mi esposa, ¿y el hermano Luis? Y mi esposa con ese Herrera que se carga. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Era una jovencita, pero ¿y el hermano Luis? Y provocaba problemas dentro de mi matrimonio, hermano. Mi esposa me decía, oye, esa niña como que te busca mucho. Y, ¿cómo crees? Estás viendo mal. O sea, tú eres la que estás mal, ¿verdad? Tú, ¿cómo crees? Es una niña, pero ya, hermano, hasta cuando ella se acercaba, hasta yo sentía que me pegaba a la pared así. Pero tuvo que llegar el momento, hermano, en que yo tomara una decisión. Porque es eso, ¿prefieres estar enojándote cada domingo con tu esposa? A que esta niña de una vez entienda la situación. Esto estoy hablando de hace 25 años atrás o más. Entonces, hermano, tuve que tomar una decisión y tuve, hermano, que decidir, ¿sabes qué? ¿Necesitas algo? Ven con mi esposa. Ella es tu líder. Ella es tu líder. Trátalo con ella. Algunos en la iglesia todavía batallan con eso, ¿verdad? No entienden de que por qué la regla de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ay, hasta en eso voy. ¿Cómo puede ser? No es que pensemos mal, hermano, es que el pecado, hermano, es así, se mete como una manchita, como algo inofensivo, como algo que no te va a dañar, como algo que no te va a lastimar. Pero cuando te das cuenta se convierte en una manchota. Y de que tú no pensabas mal, de pronto, hermano, el diablo te empieza a tirar ideas y el diablo está del otro lado haciéndote. Tu esposa no se va a enterar. Tu esposa no se va a enterar. Ay, ¿a poco crees que los van a descubrir? Y se van a Plaza Nesa. Aleluya. ¿No? O ya unos dicen a Plaza Satélite más lejos, al menos ya, y alguien trabaja por allá. Me he encontrado con gente en Rosarito, hermano, en Rosarito, Baja California. Entonces dicen, no te vas a esconder. O de la gente te puedes esconder, del pastor te puedes esconder, de quien quieras te puedes esconder, pero Dios siempre está en todos lados. Hay hongos en casas. Hay hongos, hermano, que se han metido dentro de las casas. Y esta mañana, hermano, usted ya le puso nombre a ese hongo. Usted ya sabe, usted ya lo entiende, ya lo discierne. Es importante, hermano, lo que la palabra nos está diciendo. Dios no hacía esto, hermano, para poner lepra dentro de la casa. Metía la lepra para que identificaras dónde estaba el pecado, para que identificaras dónde, y que hicieras lo que tenías que hacer. Mira, yo pongo la lepra, yo pongo el aviso, yo pongo la mancha, pero ahora tú ve, saca todo lo que tienes de ahí y arranca todas las piedras de ahí y raspa todo lo que tengas que raspar. ¿Sabes cómo termina esto, hermano? Dice, hermano, la palabra, se lo dejo igual de tarea a usted. La siguiente parte nos dice que cuando la casa ya esté sana, vengas, que pongas piedras nuevas y que pongas barro nuevo. ¿Qué son las piedras nuevas y el barro nuevo? El barro nuevo, hermano, es la palabra que va a recubrir las paredes de tu casa. Y discúlpame, por favor, no es el cuadro que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que tú haces cuando te levantas y dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cuadro, la calcomanía, lo que pongas ahí no tiene poder si no lo haces en tu vida.
suficiente con que pongas ahí el Padre Nuestro, con que pongas los 10 mandamientos, con que pongas el cuadro de Moisés abriendo el mar. No es suficiente. Tienes que hacer un compromiso con Dios. Tienes que hacer un compromiso con Dios y decirle: Dios, ya no voy a ser como el perico, nada más repitiendo y repitiendo la palabra. Quiero hacerla, porque Dios no quiere oidores, sino hacedores. Póngase sobre sus pies. Ahí donde se encuentra, medita en la palabra por